Y a propósito de temas de política bilateral con nuestro vecino país del norte, tenemos en la línea telefónica al doctor Agustín Escobar Latapí, quien es investigador del CIESAS, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, para hablar sobre migración, cuestión de la cual, por cierto, presentará un libro reciente titulado de esta forma: Migración, nuevos actores, procesos y retos. Doctor Escobar, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Le agradecemos muchísimo el tiempo que toma para conversar con las audiencias de Radio Educación. Doctor Escobar, ¿cuál diría usted que es la principal causa de la migración internacional de los mexicanos? Así, directamente. Pues mire, precisamente estamos en un momento de cambio radical. Durante más de 100 años, México fue un país de notable emigración, y a partir de 1980 más o menos esa inmigración se hizo cada vez más fuerte, estábamos perdiendo cada vez más población, sobre todo de zonas rurales, por cierto, hablando de cultivos de exportación. A partir de 2007, 2006, 2007, esta situación da un giro radical y México, en términos numéricos, se convierte en un país de inmigración, básicamente por dos razones. En primer lugar, por la cantidad de mexicanos que habían estado en Estados Unidos trabajando, viviendo, haciendo su vida, y que regresan a México y se quedan aquí. Siempre ha habido un movimiento de regreso, pero ahora estos que regresaron se quedaron aquí. Y en segundo lugar, por la cantidad de parientes de estos mexicanos nacidos en Estados Unidos que llegaron a México también para vivir aquí. Entonces, de más o menos 2000 a 2015, tenemos 100% más de extranjeros viviendo en México. Bueno, la cifra es más o menos 93%. Y tenemos más de 4 veces más mexicanos que han retornado a México y que reportan vivir aquí después de haber vivido en Estados Unidos. Entonces, nos convertimos muy súbitamente y sin haberlo decidido en un país de inmigración. Entonces, ¿cuál es la causa? Bueno, la causa normalmente se atribuye a la crisis económica de Estados Unidos en 2008, pero si así fuera, entonces ya tendríamos en este momento una nueva migración. Esa crisis ya se superó, ya tenemos crecimiento del empleo y de los salarios en Estados Unidos, y sin embargo no ha sucedido. Entonces, exploremos un poco más las causas. Una causa, en opinión nuestra, es lo que ha sucedido, lo que hizo la migración en muchísimas comunidades rurales mexicanas, que fue vaciarlas de jóvenes durante 25 años. Y sobre todo en el occidente de México, pero también en algunos estados como Oaxaca, y en otros estados también pasó, aunque el impacto es menor. Al vaciarlos de jóvenes, prácticamente hizo imposible que se reprodujeran al mismo nivel que antes. Otro factor es que durante los primeros años del siglo XXI, vimos en Estados Unidos que el salario disponible o la remesa que podía mandar el migrante a su casa después de deducir todos sus gastos de vida ya, era cada vez menos y era cada vez más comparable al salario mexicano. No quiere decir que el salario allá sea igual, quiere decir que lo que le sobraba para mandarle a su familia era muy parecido. En otras palabras, hacer todo el sacrificio para aportar casi lo mismo que un salario mexicano se convirtió en algo que no tenía mucho sentido. Y desde luego está el otro factor, que es un factor real, que es que los castigos para los intentos de entrada ilegal a Estados Unidos son cada vez más severos. Y yo he dicho en otros lugares que cada vez parecen más tortura. Entonces, CIESAS lo que ha hecho es producir una serie de libros que buscan explicarle al estudiante universitario qué pasa en uno de múltiples fenómenos importantes de México. Estamos hablando de indígenas y Estado, mortalidad materna, el hacer política en México, ciudadanía, vulnerabilidad, etcétera. Y produjimos 2 libros que precisamente hablan sobre migración, tanto la migración internacional tradicional de México hacia el exterior, como las nuevas migraciones o las migraciones que ya existían pero que ahora son más importantes,
que son migraciones internas, migraciones de centroamericanos en México, migraciones de ejecutivos multinacionales japoneses en empresas de avanzada en México, por ejemplo. Es decir, toda esta nueva situación que hace que México esté al centro de un verdadero cruce de ríos y de corrientes, en donde está llegando gente que antes no llegaba. Se habla mucho de coreanos, de chinos, en fin, personas de Asia que antes no veíamos, aunque en realidad sí las vimos hace 130 años, pero recientemente no habían llegado. Y explicar exactamente qué sucede con cada uno de estos grupos y cómo están viviendo. Entonces, desde hablar de indígenas que trabajan en Monterrey, u hondureñas que están viviendo separadas de sus familias en alguna ciudad mexicana y que les mandan dinero a sus familias en Centroamérica cada semana, hasta estos ejecutivos multinacionales o familias de doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad, que viven en México pero que son ciudadanos europeos, son ciudadanos de Estados Unidos, sí. De Estados Unidos sobre todo, es el grupo más numeroso. ¿Cómo manejan su nacionalidad? ¿Cómo manejan sus recursos de movilidad o la carencia de ellos? Porque lo opuesto a una situación de múltiple nacionalidad es el apatridismo, es decir, alguien que no tiene un certificado dado por ningún gobierno de que es ciudadano de un país. Y esto también está sucediendo en México y Estados Unidos. Cuando los padres indocumentados que están en Estados Unidos tienen algún obstáculo para registrar a un hijo, ese hijo se vuelve una apátrida. Y muchas veces esta falta de documentos es algo que los afecta de por vida. Y puede suceder también en México, desde luego. Entonces, dar cuenta de todas estas nuevas situaciones en una colección de textos de 21 capítulos que tienen estos 2 tomos, que hablan de cada una de estas nuevas situaciones y cómo se da en México, es nuestro objetivo y por eso vamos a presentar el libro muy pronto. Bueno, ¿y qué sucede con los Dreamers? Este tema tan importante en nuestro ámbito nacional y en la agenda de Estados Unidos, doctor. Bueno, la primera respuesta es que los Dreamers ya están aquí. Es decir, ya tenemos a más de 700,000, teníamos en 2010 más de 700,000 jóvenes nacidos en Estados Unidos que habían llegado para vivir a México. Y hoy existe el riesgo de que recibamos a otros 680,000. Durante un tiempo se consideró, incluso ya con el presidente Trump, que tenían prácticamente asegurada la estancia en Estados Unidos, porque el presidente Trump llegó a decir que era un caso moral, que lo movía mucho, que tenía que resolverse, etcétera. Pero en realidad pues se trataba de un intercambio con un altísimo costo monetario y político para el Partido Demócrata. Se trataba de, a cambio de los Dreamers, permitir que el gobierno de Estados Unidos pagara $25,000 millones para construir el muro fronterizo y que además se cerraran notablemente las categorías de parientes inmigrantes a Estados Unidos. Entonces los demócratas no aceptaron eso y lo que pasó fue que los Dreamers, de estar en el foco de la discusión del futuro del presupuesto en Estados Unidos, en este momento quedaron en las sombras. Y es muy factible que si no se les renueva el estatus, lo cual tiene que suceder en marzo, entonces sí los recibamos aquí. Pero lo que quiero decir es, ya tenemos cientos de miles de jóvenes muy parecidos a los Dreamers que nacieron en Estados Unidos, que están regresando aquí y que tienen tantos o más obstáculos para integrarse a la sociedad mexicana. Son hijos de mexicanos normalmente y tenemos que recibirlos, tenemos esa obligación, son también ciudadanos mexicanos y son personas a las cuales, si se les da oportunidades, pueden contribuir muy sustancialmente al desarrollo de los dos países. Muy bien. Doctor Agustín Escobar Latapí, investigador del CIESAS, ya que menciona usted a Donald Trump, es inevitable pensar en sus políticas migratorias, la construcción del muro y esto, el regreso de Dreamers, de inmigrantes, algo que se ha venido haciendo no solo con Donald Trump, hay que decirlo, sino desde administraciones anteriores. Pero realmente, desde su punto de vista, ¿disminuiría el número de migrantes mexicanos rumbo a Estados Unidos ante estas políticas migratorias? A ver,
el número de migrantes mexicanos a Estados Unidos ya disminuyó. Ya está disminuyendo. Disminuyó hace 10 años. Estamos en un saldo neto de alrededor de cero, o sea, más 100,000 algún año, menos 100,000 otro año. Algo que no podemos estimar con total precisión, por cierto. Sí. Pero ya disminuyó radicalmente y se mantiene en niveles muy bajos. Ahora, Donald Trump es bastante... Hay que hablar con cuidado de esto, porque si bien es alguien que se opone a la inmigración en términos generales, durante el primer año de Donald Trump aumentaron los permisos para llevar trabajadores agrícolas y no agrícolas, pero poco calificados, mexicanos y del resto del mundo, a Estados Unidos. Es decir, hay cierto tipo de trabajador inmigrante que a su administración le parece que tiene que llegar y que tiene que llegar más, ¿no? Claro, esos trabajadores son temporales y tendrían todos que regresarse al final de una estación de trabajo, ¿no? Pero por otra parte también es cierto que las deportaciones y remociones, como se llaman, o sea, el quitar a una persona de Estados Unidos, aunque no necesariamente con un proceso de deportación, aumentaron en su primer año más de 30%. En otras palabras, la población nacida en México, que ya estaba disminuyendo en Estados Unidos desde 2007, y además cuya fracción indocumentada estaba disminuyendo, porque era cada vez menos migración indocumentada la que había, ahora muy probablemente disminuya con mayor velocidad si se acelera este asunto de las deportaciones y las remociones. Pero hay que ser muy claros, la población mexicana de Estados Unidos no está fuera de control, como lo dice Donald Trump, está por el contrario disminuyendo, y sí es cierto que tienen cada vez menos derechos, menos posibilidades de vida allá, incluso para quienes han sido ya documentados.